Bueno, ¿cómo están? A todos, a todas. Estamos acá con Nati Echeverry. Yo soy Cintia González Oviedo desde Mujeres en Innovación. Bueno, por varias razones en la comunidad surgió la idea y la necesidad de empezar a hablar más profesionalmente de cómo armar tu propio podcast. Bueno, Nati, ¿querés contar un poco tu experiencia este tiempo con los productos que estuvimos haciendo? Sí, justamente desde Mujeres en Innovación tenemos un podcast llamado Un Mate con Mujeres en Innovación. Justamente la semana pasada terminamos la primera temporada y bueno, y las chicas empezaron a decir cómo podemos hacer un podcast, cómo es que, de qué se trata, cómo se puede hacer, es difícil, es fácil. Y bueno, justamente teníamos el contacto de Posta. Posta es una productora de podcast que tiene unos podcasts increíbles, yo los sigo casi todos, tienen Acabar, tienen FOMO, tienen un montón de podcasts que están buenísimos, se los recomiendo. Y nos dijeron, che, les podemos enseñar un poquito de cómo pueden armar su propio podcast y bueno, justamente aquí los tenemos. Hola, hola Nati. Hola. ¿Cómo están? Hola, buenas Bueno, tardes. acá están las estrellas que nos van a enseñar un poco de cómo preparar un podcast. Va a ser muy divertido porque no crean que es tan fácil, pero bueno, tiene que haber una preparación. Así que, chicos, los dejo libres para que nos comenten un poco y aprendamos con ustedes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos y muy contentas de estar acá y de poder hablar un poco de lo que hacemos y también poder aportarles consejos para que se sumen a este mundo tan hermoso del podcast. Antes de arrancar, van a ver en pantalla, no sé si se ve ya la presentación. Sí, ¿la están viendo? Creo que sí. Ah, no, ahí está, perfecto. Bueno, nos gustaría un poco que nos cuenten en el chat qué podcast escucharon o qué podcast están escuchando. Tal vez si nunca escucharon un podcast, también pueden poner nunca escuché un podcast. Compartan un poquito en el chat, así las vamos leyendo. Bueno, les podemos decir también qué podcast estamos escuchando nosotros cuando no estamos trabajando, ¿no? Yo puedo romper Amiga, el hielo, sí, puedo decir sí. que escuchen acabar. Qué Pero no, más, viva. que viva. No. Más allá de eso, por ejemplo, yo esta semana escuché el podcast de Michelle Obama, eh, que lanzó su podcast y el primer episodio es una entrevista con Barack Obama que estaba muy buena, lo recomiendo. Me acabo de dar cuenta de que, claro, no veíamos qué podcast mencionaban porque estaba en el chat privado, no estaba en el chat público. Así que ahora estoy viendo todos los comentarios de la gente y nosotros nos quedamos en un momento muy incómodo de silencio. Bueno, acá. Bueno, para el primer mensaje, acabar, peripatéticas y grifa. Hermoso. Bueno, Sí. Hodor, cuentan, ahí lo tienen a Luchi, voz de Hodor, junto con Fio. Masters of Scale, bueno, ese es otro de los podcasts que nos gustan mucho, el de Santiago Sí. Bilinkis, Mujeres en Innovación, Convierte Más, Eleonora dice de política más que nada, Victoria dice la banda presidencial, dicen sobre emprendimientos, Reinova, también menciona la banda presidencial, Darío Z, Mujeres en Innovación, Cincelar, bueno, escuchan bastante, qué bueno. Sí. Muchas oyentes de podcast. Bien. Bueno, vamos avanzando. Disculpen si me trago un poco, es que es la primera vez que hago una transmisión a través de esta plataforma y a veces me trago un poquito. Para presentarnos, vamos a hablar un poco de quiénes somos acá, quiénes estamos haciendo posta y podcast y liderando un poco la productora. Invito a los fundadores a contar quiénes son y presentarse.
Gracias, Melanie. Mi nombre es Luciano Banchero, soy junto a Diego, que ahora se va a presentar también, cofundador de Posta. Empezamos con la productora van a ser 6 años, ahora en noviembre, y dentro de la estructura de Posta, que cada vez está creciendo más y mejor, estoy a cargo de la producción de contenidos y desarrollo de nuevos formatos. Bueno, hola. Pueden escucharme con muchísimo eco, así que les pido disculpas de antemano. Yo soy Diego del Agostino, cofundador junto con Luciano de Posta, y actualmente, en este momento ahora con más y mejor equipo, estoy llevando adelante la parte más administrativa y estratégica de la compañía y dejándole creatividad y producción a la gente que sabe. Bueno, mi nombre es Lucila Lopardo. Yo estoy en Posta hace ya más de un año, va a ser, y trabajo en producción, coordinación de producción, y todo el proceso, o sea, llevando adelante todo el proceso al momento de hacer un podcast. Bueno, yo soy Marianela, estoy en la parte de la dirección de cuentas de Posta. Me sumé hace un tiempito ya con los chicos y vengo un poco de todo el mundo de agencias de publicidad, siempre atendiendo el área de cuentas y servicios al cliente. Y estoy con los chicos un poco siempre intermediaria con los clientes y con la estructura interna de producción, siempre apalancándome con todos. Bueno, yo soy Melanie Tobal, hago la dirección creativa de Posta. Eso quiere decir que soy la persona que piensa muchas propuestas de podcast, generalmente apuntadas hacia branded content, o sea, contenidos para marcas, hechos especialmente para marcas. Y también creé mi propio podcast, que es Acabar, que también lo estuvieron mencionando en el chat, y luego hace la producción de ese podcast que también conduzco. Y bueno, más que nada es eso, ¿no? Hago como un seguimiento de la parte creativa, elaboración de ideas, y ver que las ideas respondan a ciertos criterios que generen conexión y que solucionen cosas. Bueno, ahora ya dejamos de hablar un poco de nosotros. Invito a los chicos a contar un poco cómo trabaja Posta y cuándo nació. Bueno, como les decía, ya son 6 años de Posta, parece mentira, pero estamos trabajando en esto desde 2014, donde un momento en el que cada vez que le contábamos a gente que nos dedicamos a esto nos miraban con cara rara. Algo que sigue pasando bastante, pero por suerte cada vez menos. Creo que tuvimos bastante que ver en ese trabajo de evangelización del medio. Y el slide dice que los podcasts que hacemos son para gente que tiene ganas de escuchar algo diferente, y esto es porque nosotros pensamos en Posta esencialmente como una alternativa para una audiencia que generalmente no está representada en los medios tradicionales. Yo vengo de la radio, donde esto es muy claro, la mayoría de los conductores somos varones. La mayoría de los conductores tienen arriba de 45, 50 años, no me incluyo. Y la audiencia generalmente coincide en esas características. Y los formatos están muy, muy estandarizados. La radio hoy casi todo es un magazine. Esto no es por hablar mal de la radio, que es además un medio donde trabajo y que me gusta mucho escuchar, pero siendo parte de ese entorno surgió mi inquietud por generar un espacio más allá de donde expresar mi curiosidad y armar contenidos que a mí me parecieran interesantes, empezar a construir un espacio que sea más diverso en cuanto a voces y en cuanto a formatos, con la hipótesis en mente de que diversidad de voces y diversidad de formatos iba a traer diversidad de audiencia. Y bueno, vemos que es algo que pasó, es algo que ocurrió, efectivamente. Nada de esto sería posible sin Diego, que es el que siempre se tira menos, pero es el que trabaja de verdad. Estaba interesado escuchando antes. Sí, efectivamente, yo
mi background es marketing, comunicación digital y productos, y más allá de lo que nos unió en cuanto al interés en común de poder generar contenido y demás, trabajábamos mucho en esto de pensar un contenido para una audiencia diversa, porque entendíamos que eso es lo que estaba faltando, ¿no? Y entendemos que también, obviamente, la audiencia no es solamente un reflejo del contenido, sino del equipo que hace ese contenido, y por eso lo pensamos de esa manera, ¿no? Así como Luciano decía, esto el perfil del grueso de los conductores de radio o medios en general, en producto y en marketing digital también hay un sesgo bastante grande en ese sentido, y la idea también es poder traer lo bueno, digamos, de una industria, pero aplicarle una filosofía propia, que es la que tenemos a la hora, no solamente de fundar la compañía, sino de ejecutar cualquier cosa que hacemos. Me pone muy contento ver a gente que conoce Posta en los comentarios. También me pone contento ver gente que no conoce a Posta, porque tienen un mundo de contenidos para descubrir. Y me parece muy importante mencionar acá que esto de la diversidad, no solamente de voces, sino también de formatos. Porque parte de lo que vamos a conversar hoy es qué es un podcast y qué no es un podcast. No porque haya, como vamos a ver también, una definición única en la cual estamos todos de acuerdo, sino qué posibilidades tenemos como personas curiosas con ganas de generar un contenido en este formato, y que no sea solamente una conversación entre dos personas, el formato mesa con gente. Parte de la búsqueda de Posta es seguir innovando en el desarrollo de estos formatos. Irónicamente, y no me avergüenza decirlo, de los podcasts que más me gusta escuchar, el de Mesa con Gente es uno de los que más disfruto. Es un placer y no es culposo. Creo que hay conversaciones, el podcast es un espacio para conversaciones muy interesantes sobre un montón de tópicos diferentes, que le hablan a un montón de audiencias distintas, pero también somos conscientes de que no solamente es eso. En cuanto a los formatos de conversación, nosotros buscamos abrir el abanico de temas, buscar voces que tengan cosas para decir sobre estos tópicos, encontrar personas que tengan historias para contar en un abanico de formatos muy grande que vamos a empezar a conocer en un ratito. Y en este camino también, acá le cedo nuevamente la palabra a Diego, nos encontramos con marcas y medios que también querían hacer sus podcasts y que se acercaron a nosotros con esta inquietud, y que hoy es básicamente la manera en la que hicimos sostenible a Posta, brindando este servicio a terceros. No es la única manera de hacer que tu proyecto sea sostenible, trabajar con marcas, también vamos a hablar de eso en esta charla, pero sin dudas es parte de lo que hizo posible que bueno, hoy estamos acá hablando de esto, ¿no, socio? Sí, de vuelta, como les contaba, teniendo un background más de producto y de marketing, mi reacción natural siempre ante cualquier cosa que podía llegar a presentar Luciana, bueno, es cómo monetizamos esto, porque está buenísima la idea, es una picardía que no que lo hagamos gratis, sino efectivamente que no podamos tener el empuje de producción que merece en la mayoría de estos casos. Y así fue como, por deformación profesional y un poco también de caradurismo, acercándonos a diferentes marcas, empezamos a pensar el podcast no solamente como vehículo de comunicación, sino también como producto y como un nuevo canal propio para marcas que hoy, en su momento, tenían, quizás tenían YouTube, y al día de hoy sí se pueden acercar y plantear y decir que queremos utilizar el podcast, el audio como vehículo para comunicar lo que queremos comunicar. Y nada, ese enfoque quizás más de producto nos permitió poder desarrollar bastante rápido lo que sería la parte del negocio, o por lo menos establecer las bases de lo que hoy son la pata de negocio de Posta, y que es una de las maneras en las cuales generamos la sustentabilidad del equipo de trabajo.
Y eso es todo lo que tenemos para decir. Gracias por venir a nuestra charla TED. Aclaramos que estamos muteados por momentos y nos vamos turnando, nunca nos van a escuchar hablando al mismo tiempo a Luciano y a mí porque estamos en la misma casa, así que es como un poco difícil que hablemos al mismo tiempo sin que se nos duplique. Estamos haciendo la cuarentena juntos. Sí, la cuarembida. Somos marido y marida, por eso nos reímos y es el chiste. Bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido, como adelantaron un poco los chicos. Por un lado, aprender qué es un podcast, también qué tipos de podcast se pueden hacer, o sea, qué tipos de formatos hay, y también cómo se producen. Porque, de nuevo, o sea, hay una variedad muy, muy grande de formatos y la forma de producción, si bien es similar en todos los casos, también va a ir variando un poco según el tipo de formatos. Por otro lado, entender por qué elegir este medio y cómo usar sus herramientas, porque ahora como que explotó un poco y todo el mundo quiere hacer un podcast, pero ¿por qué hay que hacer un podcast? ¿Por qué debería yo hacer un podcast? Y después, por otro lado, inspirarnos, motivarnos y tener nuevas ideas para probar en este medio. Y encontrar, bueno, capaz no conocía este formato, de golpe me reinspira y quiero probar a hacer algo por ese lado. Las invitamos a usar el chat para comentarnos, ¿sí? Así que pueden ir dejando preguntas ahí y nosotros las vamos viendo y respondiendo. Al webinar lo llamamos a hacer un podcast posta, porque también nos gustan mucho los juegos de palabras. Un poquito nos gustaría que nos cuenten, para ir rompiendo un chiquitín el hielo en el chat, para ustedes, ¿qué es un podcast? ¿Cómo lo definirían? Sí, amamos ese meme. Tranqui, o sea, no se preocupen por tener tal vez una respuesta que no sea la definición tal cual, sino cómo lo definirían en base también a lo que escucharon, a lo que vieron, a lo que creen que es también. En este momento somos todos la señora del meme. Ponen cri-cri de mujeres en innovación. Vamos todos la cara. Sí, vamos todos. Ahí va. Ahí va. Un podcast es una... Es un resumen, es una conversación. Cecilia dice, es como un blog, pero en audio. Interesante esta definición. Natalia dice, es un gran misterio, capaz por eso no se animaban a escribir. Dicen, es un formato de audio en el que se comparte sobre un tema. Andrea dice, entretenimiento, reflexión. Dafna dice, ahora sé que no es solo audio, pero algo que se repite en un formato con sus constantes. El dinero dice, un archivo que contiene audio sobre un determinado tema. ¿Es un artículo pero hablado? Pregunta Mariana. Me gusta esa afirmación, pero con duda. Después Mayra dice, un medio de comunicación. Bueno, creo que hay cosas interesantes en el chat. Le cedo la palabra a Luciano y me voy a mutear yo para no duplicarnos. Sí, ahora voy a abrir este cofre. Adentro de este cofre está un secreto que guardamos hace 300 años, que es la definición de podcast. Y solo yo tengo la llave, y acá adentro está la única definición correcta de podcast. No, mentira. Me sorprende enormemente la cantidad de definiciones posibles que me encuentro en el chat. El podcast es un formato y un medio que todavía está en desarrollo. Tiene esta particularidad de ser nuevo y viejo al mismo tiempo, porque es algo que existe hace menos de 20 años, pero al mismo tiempo 20 años en Internet es una eternidad. Pero creo que la razón por la que es difícil definir al podcast es porque es un medio mutante, es un medio que todavía está en proceso de desarrollo y de construcción. Si vamos a la definición larga, wikipédica y aburrida, podemos hablar de una serie episódica de archivos de audio digitales que un usuario puede descargar para escuchar o streamear.
Nosotros estandarizamos nuestra definición como contenidos de audio para consumir on demand. Como decía, en muchos formatos que ahora vamos a conocer mejor, qué formas posibles hay de un podcast. Pero hay una palabra interesante en la definición wikipédica, que es la de serializado. Es muy interesante porque cada vez más creo que los podcasts tienen la sofisticación propia de una serie, ya sea una serie de ficción o una serie documental, que es uno de los estándares a los que aspiramos en Posta. Y mira, acá justo Cecilia dice, me recuerda a la radio. Alejandra dice, es una emisión de radio o TV sobre internet y permite ser escuchado multiplataforma sobre infinidad de temas. Bueno, hay algo de acierto en eso. Generalmente se vincula al podcast con la radio. Como persona que viene de la radio, mi formación en medios es esencialmente radial. En su momento yo estaba muy conectado a la definición de podcast como evolución de la radio, al punto que el eslogan original de Posta era Radio del Futuro. Pero con el correr del tiempo sentimos que esa definición no le hacía justicia a la variedad de formatos y posibilidades que abren estos contenidos. Así que nos despegamos de esa definición. Si bien la radio y el podcast comparten la característica obvia de que ambos son medios basados en el audio, en la escucha. Me encanta este juego de cámaras, como... Ah, no, está acá. Ahí está. Perfecto. Ahí no, el boludo con la torre de Pisa. Ahí está, listo. Pero seguramente alguien me va a decir, pero yo en Spotify y en Apple Podcast, donde escucho mis podcasts, veo que hay recortes de programas de radio. Y es verdad que es técnicamente posible recortar fragmentos de programas y distribuirlos como podcast, pero eso no lo convierte automáticamente en un podcast. Lo mismo con, no sé, los DJ sets, ¿no? Buscando podcast seguramente se habrán encontrado con DJ Pepito on the mix o cosas así. Nosotros cuando pensamos en podcast pensamos en contenidos que fueron diseñados para este formato específicamente. Lo cual nos lleva a una pregunta fundamental, que es ¿por qué yo querría hacer un podcast? ¿Por qué, ahora que tengo clara un poco más, o por lo menos un poco más clara esta definición, por qué quisiera yo hacer un contenido de este tipo? Puedo hablar por mi caso. Seguramente Mel, que hace su podcast, tendrá una respuesta parecida en algunos puntos, pero distinta en otros. En mi caso empecé porque tenía ganas de hablar de cosas que a mí me parecían interesantes. Y después el proyecto se fue convirtiendo en darle lugar a otras personas con esas ganas. Pero básicamente siempre parte de una inquietud, de algo que nos genera curiosidad. ¿Y por qué podcast? A mí el audio me resulta fascinante por la misma razón que, y en esto acá creo que sí podemos establecer una línea con la radio, que es la compañía. Y en ese sentido creo que sí es comparable porque el podcast acompaña y es ideal para el multitasking. Vos, si querés, te podés sentar a escuchar un podcast y no hacer otra cosa, pero generalmente estás haciendo otra cosa, como estás haciendo algún tipo de ejercicio, te estás dando una ducha, estás yendo de un lugar al otro. A mí me gusta escuchar mucho cuando estoy lavando los platos. Y es una posibilidad de meterse en espacios donde la audiencia no está viendo un video o no está leyendo un texto, que son formatos que necesariamente sí son inmersivos y que necesitan del 100% de tu atención. Eso en cuanto a la audiencia. En cuanto a por qué querría hacer un podcast si tengo para elegir entre hacer audio, hacer video, hacer texto, ¿por qué elegiría el audio y específicamente el formato podcast? Hoy creo que para quien quiera hacer un podcast, es un formato que es súper accesible desde la producción. Creo que nunca fue tan simple grabar, editar y publicar un podcast. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando más adelante. No me quiero precipitar.
Ahora Maru les va a compartir algunas razones más y terminar de convencerles de por qué vale la pena pensar en el podcast como un formato para hacer nuestros contenidos. Hola, de nuevo. Bueno, básicamente lo que tiene de fortaleza el podcast es que justamente es un formato que permite llegar a un público joven y en un medio que está constantemente consumiendo información de manera natural y constante. Es un público que está acostumbrado, tiene ese ejercicio de consumo en lo que son las plataformas de audio on demand, ¿sí? Esa es una de las fuerzas, digamos. Por otro lado, también siendo si quiere hacer su podcast, lo que te permite es adueñarte de ese contenido. Es un contenido propio que uno lo puede ir sumando de manera orgánica, sin mediadores y sin interrupciones. Eso está bueno porque son contenidos que no se perciben como publicidad de una manera invasiva, si se quiere. Y lo bueno de todo esto es que las personas van a elegir escuchar nuestro podcast, ¿sí? Esto después lo vamos a hablar más adelante en la parte de comunicación y difusión, pero es como que la gente nos va a venir a buscar a nosotros a escuchar ese podcast, ¿sí? Bueno, un poco de datos también para poder avanzar con la presentación y para entender en qué contexto estamos. El 89% de las personas aumentó o mantuvo su consumo de audio digital durante la cuarentena. Esto es un dato revelador, más que nada también para lo que es en Argentina. También tenemos en Argentina es como el cuarto país en escucha, en crecimiento más rápido de escucha de podcast. Son datos ahora que salieron del horno. Y eso está bueno porque es como todo un modo potencial de poder seguir ahondando en todo este nuevo formato de podcast y de escucha y de consumo. Y por otro lado también lo que vemos es referido a esta pandemia que todos conocemos. Expertos revelan que hay un incremento en la fatiga, en esta cosa de estar todo el tiempo con las pantallas o Zoom fatigue, como se le conoce. Entonces el podcast, como un poco adelantaba Luciano, viene a ser este aliado nuestro donde podemos escuchar y no requiere atentamente nuestra atención frente a una pantalla, que justamente es lo que se estaba padeciendo, ¿no? Bueno, ahora la dejamos a las chicas que continúen. Bueno, tenemos un montón de datos que van apoyando el por qué hacer un podcast, ¿no? Más allá de gusto personal o cuestiones estratégicas. Por ejemplo, ahora que estamos Lu y yo en pantalla, en el caso de Acabar, la razón por la cual decidimos que ese contenido tenía que ir en formato podcast es porque es un formato accesible, gratuito para todas las personas, y además al ser una temática íntima, necesitaba llegar de una manera que no te implique enfrentarte a ciertas barreras, ¿no? O sea, el audio vos te pones auriculares y estás en tu mundo y nadie sabe qué es lo que estás escuchando. Entonces podés estar limpiando las compras del súper y estás escuchando sobre estimulación anal y no te da vergüenza escuchar sobre estimulación anal. Nadie se entonces entera. También, exacto, más allá de gustos personales y cuestiones estratégicas de por qué elegir el formato, también está todo este universo que contó Maru, de que es un medio que no para de crecer y está buenísimo y realmente todavía no está impregnado de cosas invasivas como lo están otras partes, que si, no sé, abrimos Instagram nos vamos a encontrar bastante publicidad, si vemos YouTube también nos vamos a encontrar bastante publicidad y cosas, ni hablar, bueno, de lo que decía Maru de la Zoom fatigue y de esta cosa de estar constantemente con pantallas. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la parte más práctica o que creo que se querían llevar de este webinar, que es, bueno, ¿cómo se hace un podcast, no? Ahora que entiendo por qué debería ser un podcast, por qué está bueno y qué es un podcast, bueno, ¿cómo se hace? Y también como dijeron los chicos al comienzo, o sea, hacer un podcast es accesible, ¿sí? Es algo que está completamente accesible y puede ser más fácil o más difícil. Acá les vamos a contar el proceso por el cual trabajamos en Posta, o sea, el proceso con el cual trabajamos en Posta, y también cómo recomendamos, algunos consejos, ¿no? que recomendamos para poder lograr un podcast de calidad profesional. Porque podcast se puede grabar tranquilamente con cualquier celular, cualquier micrófono y subís un audio sin recorte, pero no va
a tener todo el potencial que realmente tiene este formato. Entonces, en primer lugar, el primer paso al momento de armar un podcast es primero la idea. Y esto es un poco universal a cualquier tipo de contenido, ¿no? La idea es una de las cosas más importantes y es la que hace nacer todo el resto del proceso. Pero para tener buenas ideas, y acá va un consejo que también, de nuevo, aplica a todo, pero sobre todo también al mundo podcast, es que las buenas ideas están centradas en las personas. Un error bastante común al momento de hacer un podcast es pensar que porque tengo algo que tengo muchas ganas de contar y de decir, va a haber alguien que le va a interesar eso. A veces la realidad es que tenemos muchas cosas para decir y pensamos que están buenísimas, y en realidad a veces no hay un público para eso, o lo que tengo para decir no está contado de una forma que realmente solucione algo que les pase a las personas. Entonces, algo clave en el modelo de producción de posta es pensar en las audiencias. O sea, las audiencias son el foco principal de lo que hacemos. Y para delimitarlas, primero tenemos que pensar a qué audiencia queremos apuntar. Y no audiencia de, digamos, en Maru y yo que venimos del mundo de la publicidad, y Diego también, estamos muy acostumbrados a encontrarnos por ahí con un brief que viene y dice mujeres y varones a veces tanto de tanta edad. Y eso es como el peor error que podés tener al momento de pensar una idea, ¿no? O sea, pensemos en las personas, las historias que hay detrás, las vidas que hay del otro lado, cuáles son los momentos del día de esa persona, cuáles son las necesidades que tienen, a qué problemas se enfrentan o a qué situaciones de dificultad se enfrentan en su día a día o en su vida, ¿no? Y cómo podríamos resolverlas a través de este contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada, vuelvo sobre el caso que les habíamos contado al principio, que ahora tengo una anécdota para contarles después, como para que puedan pensar un poco más en las ideas, que es el caso de Acabar, ¿no? Acabar es un podcast que nace de una experiencia personal. Yo estaba pasando por un determinado momento personal que me hizo encontrarme investigando sobre las temáticas de sexualidad. Y que yo haya tenido un problema personal con mi sexualidad en determinado momento no es justificación como para hacer un podcast. O sea, es la semilla que se planta, de la cual después va a crecer el podcast, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, empezar a buscar información y ver si esto realmente es un problema que afecta a muchas personas, si es una necesidad que tienen muchas personas, la falta de conocimiento respecto a la sexualidad, y después vamos testeando y vamos comprobando. También trazar estas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué quiero contar? O sea, identificamos una audiencia, identificamos qué problemas puede tener esa audiencia o qué necesidades, pero después también pensar qué quiero contar, ¿no? Porque, bueno, sé que estas personas tienen determinado problema y sé que quiero hacer un contenido que ayude a las personas a solucionar esta determinada cuestión. Y ojo, problema no es necesariamente algo grande, ¿no? Capaz la problemática están aburridos porque no encuentran un contenido que les hable. O no hay nadie hablando de esto que le reinteresa a este grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, los podcasts de series, que es algo que trabaja muchísimo posta con HBO, que es como vos miras una serie y la necesidad es, te quedaste re manija con ganas de hablar con todo el mundo de lo que pasó. Entonces el podcast es ese momento para encontrarte con esa manija de seguir charlando o seguir escuchando un análisis más profundo de lo que es esa serie. O sea, los problemas no hace falta que sean cosas grandes y serias, pueden ser pavaditas, pero son cosas que nos aportan algo en la vida. Entonces después pensar qué quiero contar. Y otra pregunta muy importante es, ¿soy especialista en esto que quiero contar? ¿O tengo que sumar otras voces? De nuevo, no todo el mundo puede hablar de todo. Y si alguien te va a venir a escuchar es porque tenés algo que decir o tenés algún tipo de sustento en lo que vas a decir, ¿no? Y si no tenés un sustento y tenés una curiosidad, o sea, yo no soy especialista, ni Lu ni yo somos especialistas en sexualidad, entonces por eso sumamos una amplitud de voces especialistas. O sea, tal vez vos sos el nexo entre las voces especialistas y el contenido y lo que querés contar, ¿no?
Y combatir un poco esta cosa de todas las personas creemos que nuestras charlas con amigos y amigas son lo más. Y es como una cosa muy, muy común que se ve en el mundo de podcast, ¿no? Ay, voy a hacer un podcast con mis amigas porque cuando hablamos nos reímos y siempre nos da gracia lo que decimos. No necesariamente. Pero de nuevo, tracemos esto con las necesidades. Pensemos en podcast de conversaciones de amigas. Hace un ratito mencionaban Concha en el chat. Concha es un podcast de 3 amigas que se juntan a conversar, pero responde a una necesidad muy clave, que es, faltan espacios para que las mujeres hablemos de lo que nos pasa y para que hablemos sin tabúes y que para que hablemos sin eufemismos y que podamos largar todo lo que nos pasa. Y de hecho también en Concha muchas veces suman especialistas para hablar de ciertas temáticas. Entonces, fíjense cómo se van trazando cosas, ¿no? ¿Querés hacer un podcast hablando con tus amigas? Bueno, ¿estamos respondiendo a una necesidad concreta? ¿Necesitamos sumar voces especialistas para hablar de ciertos temas? Empezar a hacernos estas preguntas. ¿Y cómo comprobamos estas preguntas, no? ¿Y cómo comprobamos si realmente nuestra idea está aportando una solución? Puede ser, por ejemplo, hacer encuestas, pueden usar, hay un montón de herramientas gratuitas en las redes sociales. Acá para cerrar el ejemplo de Acabar, al momento de pensar la idea, lo que hicimos fue lanzar una encuesta en redes sociales con un form, una encuesta sobre orgasmo femenino, para medir un poco cómo enganchaba la temática en el público al que queríamos apuntar, si realmente sentían que tenían ciertas necesidades en relación a eso, qué temáticas querían aprender. Aprovechen el ida y vuelta porque pueden sacar un montón de información súper rica sobre un montón de temas. Pueden hacer encuestas en Instagram Stories, esa es como una gran forma, como súper rápida. Pueden hacer forms, pueden hacer entrevistas, pueden hablar con grupos de gente a la que quieren apuntar. Entonces, también un poco ampliar el espectro y centrarnos en las personas y no solamente en qué es lo que quiero contar, ¿no? Sino, bueno, quién lo va a escuchar y por qué lo va a escuchar. El punto 2 es el formato. Sí, y acá en el formato hablamos un poco de lo que ya comentó Lu antes y comentó Mel ahora con el ejemplo de Acabar, que es, bueno, sé qué quiero decir, a quién se lo voy a decir, pero es muy importante el cómo lo voy a decir. En uno de los mensajes hablaban de que el storytelling es fundamental y es fundamental para que juegue a favor del mensaje y del contenido que queremos dar. Por ejemplo, acá en el primer formato es la entrevista. Ok, pero nos sirve si el entrevistado, si la entrevistada es una persona relevante, si tiene algo para decir, si le vamos a dedicar todo nuestro episodio a una entrevista, bueno, ¿quién es esa persona? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué queremos contar eso? Y así con cada formato que elegimos. Cada estructura narrativa tiene un montón de pros y de contras, pero que juegan a favor de nuestro mensaje, de nuestra idea y de cómo materializamos esa idea. Por ejemplo, también hablábamos del conversatorio, que Luciano dijo, bueno, a mí me encanta la mesa redonda, me encanta escuchar los debates, pero bueno, ok, lo elegimos teniendo en cuenta quiénes son esas personas que van a formar parte de la mesa. ¿Es el mejor formato o tal vez si vamos a hacer nuestro podcast y no somos especialistas en el tema, pero vamos a hablar con otra host, una compañera y lo queremos hacer juntas? Bueno, no, mejor el conversatorio no es el formato ideal si no somos especialistas, ¿no? Obvio. Después vamos pasando por distintos formatos. Está el relato coral, que es el relato coral o un formato más narrativo en el que sumamos muchas voces que nos llevan a una conclusión, que nos llevan a una solución o que nos cuentan una historia, que son voces especialistas, que son voces protagonistas, que son en testimonios. Y acá sí, ponemos el ejemplo de Acabar, también ejemplos de formatos más periodísticos, bueno, como
Mejor País del Mundo, de Diego Iglesias, que ellos también van recabando distintos testimonios para contar una historia de política y de actualidad y de historia. Pero ahí también, ok, si mi formato quiere, o sea, si yo no soy la especialista y quiero dar a conocer un tema, lo mejor siempre es apoyarse en las voces que saben o en esas historias, salir a buscarlas. Seguimos viendo distintos formatos. La ficción es, no es el más, tal vez, escuchado, tal vez solemos relacionar el podcast a temas de actualidad o a distintas temáticas de nicho, a distintos segmentos, pero la realidad es que la ficción es un formato recontra innovador y es un formato que nos puede ayudar a hablar de un tema de época, a llevar adelante ese tema del momento desde otro lugar. Y también es el formato que nos recontra ayuda o que nos recontra sirve para usar todos los recursos sonoros, voces, audios, talentos que existan. Yo recomiendo muchísimo Tripulación Atucha. Es un podcast de Posta, lo hicieron Martín Garabal, Alexis Moyano, Tamara Kinderman. Es el hipotético viaje a la estratosfera que se planteó en su momento, que lo planteó un presidente en su momento. Son 3 personas, también está, bueno, la voz de Luciano participando, y un montón de recursos que, sinceramente, cuando lo escuchás no lo podés creer. Y ahí está, o sea, ok, sí, un podcast, ahí decimos que un podcast no es un audio, ¿no? O sea, cuando uno entra a esos mundos sonoros y a esas historias sonoras, ahí es cuando uno empieza a caer en la cuenta del proceso de producción que hay detrás. Y también uno de los últimos, no tal vez últimos formatos, ¿no? Pero en Posta tenemos 2 formatos diarios ahora en este momento. Y la verdad es que este webinar es para hacer tu propio podcast. Sinceramente, antes de pensar en un formato diario, es importante pensar, ok, ¿tengo algo relevante para decir todos los días y para comunicarlo todos los días? Por ejemplo, coronavirus, breve podcast de la pandemia, lo hacemos con El Gato y la Caja, y nació directamente el primer día del aislamiento obligatorio. Y sí, es un recurso recontra informativo para dar todos los días los datos de la situación, para contar una historia también a partir de esos números, y también para hacer un poco de educación y de divulgación científica, que realmente en ese sentido y en este contexto el podcast juega muy bien y tiene una funcionalidad excelente. Así que hablamos de formatos, pero también es importante, ok, ya sé qué quiero decir, ya sé a quiénes quiero llegar, pero también es importante también, una vez que elegimos el formato y antes de empezar a hablar de la producción en sí misma, hablar de la preproducción. Ok, ¿qué hacemos nosotros en Posta generalmente? Esto también, todos los puntos que vamos a ver son procesos más generales. Obviamente que después cada formato tiene su particularidad, su agenda, su estilo, pero estos son, digamos, los pasos de producción más tradicionales que tenemos y que les podemos mostrar a partir de nuestra experiencia. Bueno, tenemos el formato, ya sabemos qué vamos a hacer. Recomendamos muchísimo armar una escaleta, un outline de lo que va a ser el episodio. Vamos a tener 5 episodios, 10 episodios, bueno, pero que esos episodios tengan un formato ya preestablecido, ¿no? Una introducción, un paso a entrevistas, un cierre, y eso un poco, esa primera escaleta, ese primer outline nos ayuda un montón a ordenarnos después, es fundamental. Después, otro punto fundamental, y acá
Aunque Hago una sea pequeña... tu podcast personal, un podcast que hagas con amigos, con amigues, sabemos que muchas veces ahora estamos en cuarentena, estamos en aislamiento, pero ¿cómo nos costaba hacer una reunión con amigos? Bueno, hacer un podcast también es muy difícil y coordinar agendas también es muy complicado, así que recomendamos muchísimo al principio armar un buen calendario y un calendario realista, un calendario real en el que pueda decir, ok, esta semana produzco, esta semana grabo entrevista, esta semana publico, y que juegue a favor de los tiempos del equipo, de uno y de los objetivos que tengamos, ¿no? También si queremos alinear este podcast con alguna fecha en particular, está buenísimo tenerlo en cuenta antes de hacerlo. Después, pasos que vamos haciendo en todos los podcasts. Sabemos quién lo va a conducir o quiénes van a conducir, confirmarlos y vamos a ser nosotros también, nosotros con alguien más, bueno, chequear la disponibilidad. Vamos a tener invitados, vamos a tener otras voces, bueno, contactarlos, ver si están disponibles, ver si lo quieren hacer. Muchas veces solemos dar por sentadas algunas cosas, por ejemplo, bueno, quiero hacer una entrevista y lo voy a hacer y somos amigos y seguro que se copa a sumarse a mi podcast, tal vez no puede, tal vez tiene una semana complicada, tal vez está con otro, no sé, tenemos que, por más confianza y por más predisposición que haya, siempre tenemos que tener en cuenta esto, que puede haber imprevistos, y que tenemos que tener, por eso recomendamos muchísimo tener un plan B y un plan C siempre, 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 siempre. Y por último, en esta primera listita que recomendamos antes de empezar a producir, queremos sumar un archivo sonoro, algún recurso, lo que sea, buscarlo con tiempo. También es verdad que cuando uno empieza a hacer archivo y a buscar cosas relacionadas, surgen nuevas ideas, aparecen nuevos recursos que no teníamos en cuenta y es como, ok, esto lo puedo sumar y tal vez ahí a partir de ese descubrimiento armamos otra escaleta, así que está buenísimo tener en cuenta también todo el archivo y todo el contenido que necesitemos. Después ya Quiero para sumar pasar a algo. producción, sí, por Perdón, favor. Lu, No. está buenísimo. Quiero comentar algo sobre esto antes de pasar a la parte más de manos a la obra y qué necesitamos para empezar nuestro... Creo que se te muteó, Lu. Sí, estás muteado. Pero, Iba a suceder esto- esto. Esto lo hicimos a propósito. Es a propósito. Bueno, esto es lo que no hay que Estaba hacer en dentro un webinar. de la escaleta. Antes de empezar a darles herramientas para quienes quieran armar su podcast, sepan que esto que estamos compartiendo son ejemplos de procesos que nosotros ejecutamos dentro de Posta y que es la manera que encontramos para trabajar después de mucho tiempo de experiencia. Acá nadie pretende que hagan todos estos pasos antes de arrancar, porque obviamente queremos estimular que salgan de acá con ganas y no diciendo esto es imposible, pensé que era más fácil. Es muy sencillo hacer un podcast y ahora vamos a pasar a una parte más pensada en alguien que no tiene no tiene ningún tipo de experiencia previa. Todos estos procesos, además, nosotros no empezamos a hacer podcast con una Biblia, sino que fuimos encontrando que esta es la manera en la que mejor nos sale trabajar, como recién contó Lu. Ahora sí, pasando a la parte específica de la producción, vamos a hablar un poco sobre qué cosas necesitamos realmente para empezar a grabar. Creo que son un par de slides más adelante, si no me equivoco. Ahora, quería hacer una pequeña aclaración antes, también para que no se abrumen mucho cuando hablamos de outline y de escaleta. O sea, tengan en cuenta que básicamente es un listado de cosas. O sea, tiene nombre fancy porque viene del cine, viene de la producción. Obvio.
pero sepan que es simplemente un punteo de acciones, ¿no? O sea, bueno, acá vamos a hablar de esto, acá vamos a hablar de esto, en esta parte vamos a tener un guión que va a dar la bienvenida al podcast. Cosas, facilitar el proceso, ¿no? Pero no se abrumen por el listado, a eso quería ir, o tal vez por los nombres. Totalmente, y la idea es que puedan, o sea, todos estos pasos que vamos viendo, que los puedan llevar ustedes a decir, bueno, quiero hacer mi propio podcast, ok, ¿qué sirve? ¿Qué puntos no tenía en cuenta y los puedo incorporar? Así que sí, no se abrumen, porque al contrario, tal vez es un checklist, y también le decimos así por esto, ¿no? Ok, como bueno, voy teniendo en cuenta distintos puntos, esto como dice Mel, la escaleta tal vez es algo que se ve muy también del cine, de los formatos, pero es esto, es el punteo de cómo quiero que sea mi podcast. Pero así acá Florencia apunta muy bien en el chat, planificación como cualquier contenido. Sí, es clave tener un plan. Exacto. O sea, mientras menos o sea, si queremos hacer un podcast improvisando, porque nos gusta improvisar, está perfecto. Pero creo que hasta el podcast más improvisado en su contenido necesita cierta planificación, por lo menos para que llegue para hacerlo de la mejor manera posible y para que llegue a los oídos que queremos que llegue. Vamos a hablar un poco de herramientas. A ver, Lu, vamos a pasar a la próxima slide, ahora sí. Que tiene una máxima que es clave, que es que el sonido es igual de importante que el contenido. No queremos solamente tener cosas geniales para contar y compartir, sino que queremos que se escuchen bien. Por eso hay una serie de necesidades básicas que tenemos que cubrir antes de empezar con nuestro podcast, que en algunos casos es tan sencillo como tener algo que nos permita escuchar y tener algo que nos permita hablar. Y acá podemos ir desde lo más bajo de la gama hasta el micrófono más cheto y caro del mundo, dependiendo de cuánto quieran invertir en su proyecto. Pero si quieren empezar probando, hoy por suerte tenemos a nuestro alcance herramientas que permiten que grabemos bien y que se nos escuche bien. Lu, te doy la palabra porque te has encontrado en la producción y en las grabaciones con todo tipo de setups para grabar. Sí, todo. Primero, recomendamos usar auriculares y micrófonos que vienen con el celu, si no tenemos micrófono, y no usar directo de la compu. Siempre lo mejor, si tenemos algún tipo de auricular, es lo mejor siempre. Después tenemos unos tips que son muy caseros, pero realmente si van a grabar en su casa o si su entrevistado está en su casa, ¿cómo hacemos que la acústica sea la mejor? O sea, obviamente los estudios de radio están preparados, están acustizados, nuestras casas no. Pero bueno, tenemos tips y hemos hecho cosas de todo tipo, como grabar dentro de un armario o abrir las puertas del placard del armario y ponerse de frente para que eso nos genere una buena acústica. Bien, un tip que está bueno y que sirve muchísimo es estar cerca de telas, así como estamos con el placard. Bueno, si tenemos unas buenas cortinas, nos ponemos de frente o junto a esas cortinas que van a hacer muy buena acústica. O sea, tal vez son tips muy caseros, pero que literalmente cambian el sonido. Así que si estamos con auriculares frente a un placard, seguro, y pueden hacer la prueba, si quieren después de este webinar, se va a escuchar muchísimo mejor que si están tal vez en un ambiente más amplio, con mucho eco. Después hay muchos programas y muchas plataformas que nos permiten grabar y que podemos descargar de manera gratuita. Un programa que está muy bueno para grabar audio y que se descarga muy rápido, que es muy liviano y que es muy fácil de usar, es Audacity, que lo recomendamos muchísimo. Y después recomendamos dos plataformas. Estas son para usar online, una es Anchor y otra es Soundtrap. Anchor es gratuita, nos permite no solo grabar, sino también editar
y también publicar nuestro podcast, que eso lo vamos a ver más adelante, pero la verdad es que está buenísima, es gratuita, tiene un montón de funcionalidades. Y Soundtrap también está muy buena, no es gratuita, pero el primer mes sí, así que tal vez si quieren aprovechar ese primer mes para grabar en Soundtrap, lo pueden hacer. Y está muy bueno porque tiene un montón de efectos y un montón de herramientas como Autotune, perdón, muchísimos efectos. También se puede grabar, puedes grabar podcast, puedes grabar tu propia música, con un montón de recursos que te da la herramienta, así que está buenísimo. ¿Qué pasa? Estas son un poco las herramientas que usamos nosotros si vamos a hacer nuestro podcast. ¿Qué pasa si queremos hacer una entrevista? Hoy, obviamente, tenemos un montón de herramientas de videollamada. Tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos Google Meet, y que estamos tal vez muy acostumbrados a usar en el trabajo o en reuniones con amigos, con familiares, pero nosotros desde Posta les recomendamos usar una herramienta de grabación de audio y de audio remoto que se llama Zencastr. Zencastr es una plataforma, te permite grabar solo audio, sin video, así que pueden estar en pijama frente al placar adentro del armario que no va a haber ningún problema. Y lo bueno de Zencastr es que es una plataforma paga, pero tiene una opción gratuita, y ahora, con todo el tema de la pandemia en la que estamos, liberaron algunas herramientas que son pagas, por ejemplo, que pueda haber más de un invitado, así que también lo pueden aprovechar si la quieren utilizar. Después también, distintos puntos para chequear también que salga lo mejor posible, ver con qué conexión a internet cuenta, con qué micrófono, con qué auriculares, todo lo que pueda sumar y que tenga está buenísimo. También, si tenemos confianza, le podemos pedir que esté junto al placar. Y también, esto es algo que aprendimos con Mel haciendo Acabar, que no subestimemos o desestimemos los audios de WhatsApp. ¿Por qué? A veces queremos hacer alguna entrevista o contactar a alguien que no tiene acceso a una computadora, pero sí tiene celular. Y esto nos pasó un montón de veces. También nos pasó en Acabar, hay muchos testimonios de varones trans. Nos pasó que ellos no estaban en sus casas, pero no querían que los escucharan dando la entrevista. Querían una forma más íntima, un ambiente más íntimo, y ok, para ellos era mejor tener su momento, poder mandar un audio tranquilos, en un espacio tranquilo, cuando estuvieran más cómodos. Y eso está bueno. A veces uno desde las ganas de hacerlo lo más profesional posible, desestima estos puntos y es, ok, tal vez no puede hacerlo de esta manera, ok, tal vez no tenga buena conexión a internet, ¿no? Entonces, para decir y para hacerlo siempre está bueno buscar todas las alternativas que tengamos y que podamos, así que desestimemos el WhatsApp. Que igual yo amo mandar audios de WhatsApp y me censuran, debo decirlo, pero ahí se están haciendo como que los que no. Pero está bueno, tenemos muchísimas herramientas hoy para crear nuestro propio contenido, generarlo, contactarnos, ponernos en contacto con personas que tal vez en otra época o en otro contexto no lo hubiésemos hecho. Así que está buenísimo. Después vamos al quinto paso. Yo si voy muy rápido me avisan, por favor. El quinto paso. Sí, una cosita que es que en esto Paso Posta, que es el podcast diario, también se suele usar el recurso Uh-huh. de los Sí, audios. No sí, sé sí. si querés contar, Luchi, un poco de cómo es la producción de esto Paso Posta. Sí, una cosa también sobre las plataformas que estaba contando Lu recién. El caso de Zencastr creo que es también muy interesante si ustedes quieren hacer no solamente una entrevista, sino grabar cualquier tipo de conversación con alguien que Exacto. está a distancia. El proceso de esto Paso Posta es infinito y no quiero robar mucho tiempo hablando de eso. ¿Qué parte te gustaría que comparte específicamente?
No, el tema de cómo se puede usar los audios de WhatsApp para sumar testimonios también en primera persona, que es algo que se incluye mucho en cada episodio. Ujú. Sí, nosotros no lo recomendamos como herramienta de grabación, porque tiene una calidad de sonido muy, muy regular. Pero como fuente de alimentación de contenido encontramos que es súper valioso. Ujú. En el caso de esto paso posta, nos sirve para zafar muchas veces en las que no tenemos el tiempo en un podcast diario para planificar una entrevista con alguien para tal día, a tal hora, conectate a esta plataforma, que es la que nosotros preferimos para usar. Entonces es algo que realmente te saca del paso. Pero bueno, creo que se trata también y alguien lo mencionaba en el chat también, ¿no? Pensar en qué recursos tenemos disponibles a nivel sonoro, cuáles son los recursos de audio posibles y de qué manera podemos combinarlos de forma creativa. Acá no es decir no audio de WhatsApp porque no, simplemente no lo recomendamos porque queremos que suene bien, pero si para algún tipo de contenido vemos que lo que más nos sirve es utilizar el recurso del audio de WhatsApp, no hay ninguna razón para no utilizarlo. Total. Acá nos preguntan, por ejemplo, ¿recomiendan comprar micrófono profesional? Siempre que se pueda, obvio que sí. Nosotros también queremos dar herramientas, como decía Lu, en ese sentido, ok, si quieren empezar su propio podcast como algo individual, todo esto existe y es súper accesible, pero obviamente si pueden acceder a un micrófono profesional, sí, se puede ir a un estudio también, bueno, esos son todos puntos también, ¿no? Desde lo más profesional, siempre vamos a decir que sí. Sí, y además, cuando hablamos de micrófono profesional, no hablamos de una única clase de micrófono. También. Hay realmente micrófonos de muy buena calidad a un costo muy bajo. Es cuestión de hacer un poco la tarea e indagar. Hay mucha gente que ya hizo este ejercicio por nosotros de comparar precios y características de los micrófonos, e incluso si vos directamente te metes en Google y pones con qué micrófono empiezo para hacer un podcast, ya te vas a encontrar con un montón de ejemplos para que puedas comparar precios. Y eso, en definitiva, depende del tipo de inversión que quieras hacer en este contenido. Puedes empezar desde usar los micrófonos de los auriculares que vienen con el teléfono, hasta comprar, después, si ves que funciona, podés invertir en un micrófono de bajo costo, pero que se escuche bien, que tenga buena relación precio-calidad, y el día de mañana, si te querés armar tu propio estudio en tu casa, también está buenísimo. Pero bueno, de vuelta, hay como un montón de opciones, tanto para gente que recién comienza como para quienes quieren ir profesionalizando el contenido, y es otra de las cosas por las que está bueno el audio como medio. Sí, total. Ahora pasamos a la instancia de guión. Bueno, acá también no lo mismo que dijimos al principio, ¿no? No abrumarse, pero sí tener en cuenta que si vamos a plantear un episodio, está bueno bajarlo a papel, dicho de una forma analógica, de la manera más clara y prolija posible, ¿no? Utilizar ese primer punteo como base y a partir de ahí poder redactar las locuciones que queramos poner, cómo queremos empezar, cómo queremos cerrar, o sea, también es el qué decimos y el cómo lo decimos. Si queremos resaltar alguna tonalidad, alguna intención, eso está bueno. También está bueno hacerlo y tenerlo en un documento compartido si lo hacemos con alguien de manera remota. Siempre todas las aclaraciones que se puedan hacer siempre suman. Y también algo que recomendamos mucho, esto ya es como de formación periodística, yo soy periodista, es el momento de la desgrabación, que es el momento más tedioso y el que todos queremos saltearnos tal vez, pero si hacemos una entrevista o si tenemos algún contenido, algún audio
algún archivo, está bueno tomarse el tiempo de escucharlo, de preseleccionar lo que queremos usar, ver cómo suena, esta tiene sonido ambiente, se corta, tomarse ese tiempito de repasar todo el material y todos los recursos que vamos a usar es súper, súper importante. Y es súper importante para que después la edición, que es el sexto paso, también sea lo más dinámica y lo menos tediosa posible. O sea, la instancia de edición es súper importante. Es un poco lo que da, obviamente, lo que da vida al podcast, lo que va a dar vida al episodio. Y todo lo que tengamos también ya planteado, ya armado nuestro guión, marcado con timecodes y todo, es la salvación. En ese momento ayuda muchísimo. Ahí Mariana nos está, antes de pasar a los programas que recomendamos para editar, nos pregunta si hay un tiempo ideal de duración recomendable, o depende de la temática. Esta es históricamente la pregunta que sí. más nos hacen. Sí. Quiero sumar, ahora respondemos esto, quiero sumar una cosa sobre la edición que es, si bien puede parecer como intimidante y sonar a que uno tiene que o dárselo a alguien para que lo edite o tener conocimientos avanzados de software de edición, siempre depende del tipo de formato que estés haciendo. O sea, cuando hablamos de edición, puede ser no solamente algo ultra sofisticado como los podcasts narrativos o de ficción que producimos en Posta, sino dejar lo más prolijo y bello posible el audio, la conversación, la entrevista que estamos compartiendo. Y eso va desde que el podcast tenga una cortina musical al comienzo y al final, que es como lo más básico, hasta eliminar a lo que es muy molesto para el oído y que a veces pasamos por alto, como o silencios que en una conversación van a aparecer todo el tiempo, esos tics que tenemos para hablar, pero que está bueno que los editemos en una especie de postproducción. De vuelta, acá Lu va a contar sobre estas herramientas, pero son muy, muy simples de utilizar. De hecho, Anchor tiene dentro de su plataforma online de edición la posibilidad, te dan ya música para ponerle al podcast. Es realmente muy sencillo. De vuelta, depende del tipo de proyecto que estés encarando. Lo mismo que con el micrófono. Puedes ir desde lo más básico, que puede ser usar los auriculares del teléfono para grabar, o hasta lo más avanzado, que en el caso de la grabación puede ser adquirir un micrófono de alta gama. Acá podés invertir en un curso de edición o hacer un tutorial, que estoy seguro que en YouTube está lleno de tutoriales de edición de un montón de programas, o, como es el caso de Posta, tenemos un grupo de editores trabajando con nosotros que son profesionales y se dedican a eso hace años. Sí, total, acá también. Y me quedó algo y ya vamos a los programas, que cuando uno, que vuelvo al paso del guión, uno no redacta sus muletillas, ¿no? Uno las dice, pero no las escribe. Entonces, si uno ya tiene un poco su texto, lo que quiere decir, ya guionado, también es un buen tip para tener en claro qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y evitar un poco esas muletillas o esas repeticiones que solemos hacer todos. En programas recomendados volvemos también un poco a los que comenté al principio. Audacity nos sirve para editar audio, se descarga muy rápido, ponen en Google, les pregunta si es para Mac, si es para PC, es cuestión de minutos y ya lo tienen. Es muy sencillo de usar, es muy claro, tal vez después, obviamente, tiene sus funcionalidades, hay 1 millón de tutoriales en YouTube, se los súper recomiendo, pero realmente con la primera pantalla que nos encontramos es muy simple y eso es muy amigable para empezar a editar si queremos. Y después también recomendamos Anchor,
que somos fans, y Soundtrap, que tiene, bueno, este primer mes gratuito, si lo quieren probar, por esto mismo. A ver, Anchor se puede usar hasta desde el celular. Es muy clara, es una plataforma muy clara, tiene hasta, como dijo Luciano, música, efectos, transiciones, para utilizar de manera muy, muy, muy rápida. O sea, no tiene muchos tecnicismos, ¿no? Está como armado para que sea lo más simple y lo más dinámico posible. Así que lo recontra recomendamos, y si realmente están interesadas en armar su propio podcast y hacerlo, háganlo, prueben, descárguenlo, porque ahí es como se van a dar cuenta que realmente estamos diciendo, que lo que estamos diciendo es verdad, que es sencillo. Y perdón, me dijo Mel que quería responder la pregunta de cuánto tiene que durar un podcast. Ah. Yo no dije eso. No, el podcast, la realidad es que no hay una duración determinada. Como en la misma pregunta que hace Mariana, dice, depende de las temáticas. Sí, depende totalmente de las temáticas, de cuánto tiempo necesites para contar lo que necesitas contar. A veces, no sé, hay podcasts de series que hacemos que duran 1 hora y media o 2 horas un episodio, pero porque hay un montón para contar y un montón para analizar, y después hay otros contenidos, como Esto Pasó Posta, que duran 10 minutos porque es una pequeña dosis de explicación y de información de cada día. Entonces va a depender mucho eso, de cuánto necesites contar y analizar. En el caso de Acabar duran más o menos entre 20 minutos y 30 minutos cada podcast. Así que es a gusto. Uh-huh. Sí, una cosita más para agregar muy rápido, que me gustaría que se sume Diego para hablar de algo que me parece clave, que es, y creo que también es otra razón que tiene que ver con esto, y que es otra razón para, porque hacer un podcast, que es el engagement que tiene, independientemente de cuánto dura. Nosotros tenemos contenidos que duran 5 minutos, que duran 10, que duran media hora y que duran 1 hora, y hemos tenido podcasts de una bestialidad de 2 horas, que no lo hagan. Pero Diego ahora les va a contar algo muy copado sobre el tiempo de permanencia escuchando los contenidos. Sí, mi respuesta a cuánto tiene que durar creo que está muy atada a cuánto tiempo vas a tardar en decir lo que efectivamente querés decir y cuánto tiempo es relleno, y me parece que ahí ya te va dando la pauta de que todas las cosas son distintas. De cualquier manera, cuando uno logra trabajar con un contenido piola y establecer una conexión con la audiencia de manera directa, el podcast es muy interesante porque tiene, como decía Luciano, un porcentaje de consumición. Uno ve un video en YouTube, a menos que uno efectivamente esté buscando ese video, no se queda a los 10, 15 minutos, 20 minutos, sino encuentra lo que busca y sigue para adelante. Quizás la música sí será algún tema de consumo 100% completo, pero en contenidos como los que manejamos nosotros, independientemente de los más cortos, pero hablando de un promedio de 30 minutos, el porcentaje de consumo es superior al 80%. Entonces eso habla también de que si uno encuentra qué es lo que efectivamente quiere decir y una voz autorizada para hacerlo, del otro lado hay una audiencia que responde, y que responde de una manera muy, muy interesante, a diferencia quizás de otras cosas y de una manera de decir esto de la atención solo dura 5 minutos. Y sí, dura 5 minutos cuando no tenés nada importante para decir. Si efectivamente hay algo interesante para decir, acá estamos hace 1 hora 13, y evidentemente hay una interacción y hay un interés. En este caso es un poco lo mismo. Ahí quería levantar, que la pregunta más bien a temas legales, de derecho de autor y de marcas. Ahí por ahí, con el tema música y demás, Luciano, Lu, Lucila, si tienen algo para sumar ahí. ¿Lu? Bueno, sí, derechos. Fue como yo dije, Lu. Derechos de autor y música, sí. Sí, dale. Ahí está uno de los puntos. Nosotros utilizamos toda
Obviamente en podcast para marcas, cuando tenemos autorizaciones, utilizamos toda la música utilizamos está autorizada. Si no, tenemos distintos bancos de música y de cortinas libres de derechos, y también hay algunos que son gratuitos. Está bueno mencionarlo, pero sí, ahí con el tema de derechos de autor y música, cortinas, eso es importante. Y sobre otras cuestiones legales, que entiendo que Mayra pregunta por la propiedad intelectual, o sea, es como lo mismo que cualquier otro contenido o cualquier otra marca. Registras la propiedad intelectual en el registro correspondiente y la obra, bueno, en Argentores en este caso, que además están siguiendo de cerca el tema podcast y los pueden asesorar con cuestiones legales. Entiendo que nos queda poco tiempo y tenemos 10.000 cosas más de las que hablar, así que a ver. Sí, sigamos. ¿Qué es lo próximo? Vamos. Yo tengo una propuesta. Dejaría las preguntas para el final. Sí, yo estoy pensando que quizás merece una segunda tanda, porque el tema como que... No los quiero comprometer, no estoy comprometiendo en vivo. También es verdad que hablamos estamos mucho, comprometiendo en vivo. Es algo que... Bueno, pero me parece que está bueno quizás profundizar en otra instancia, como quieran. Sí tenemos ganas de, bueno, me parece que desde la comunidad de mujeres en innovación surgió el proyecto que lo llevó Nati, y que aprendió de cero a hacer un podcast. Y bueno, así surgió el tema, porque muchas de las chicas en la comunidad decían, bueno, yo también quiero hacer un podcast, quiero saber cómo esto impacta en mi marca personal, cómo puedo posicionarme estratégicamente en mi carrera con un podcast. Bueno, yo participé en Acabar también por WhatsApp. Fue mi primera experiencia, así que no sé, como quieran, díganme. Tu primera experiencia fue en Mujeres en Innovación, ¿verdad? Es verdad. Empieza. Es verdad. Así que así le damos mucho espacio a las preguntas, ¿les parece? Sí, yo estuve recopilando las preguntas no respondidas. Yo lo que sí voy a invitar es que vayan haciendo preguntas, los que están todavía en el chat, mientras se van respondiendo estas que están pendientes. Una pregunta que hicieron por allí, que me parece bastante para aclarar, es que si los podcasts están disponibles por un tiempo, o se vence, o ya no se pueden escuchar. Esta pregunta la hizo Mariana. Si nos quieren comentar cómo es que funcionan los límites de tiempo del podcast, si hay un límite. Depende, el límite de tiempo depende de la persona que es dueña del contenido. En nuestro caso tenemos podcasts que permanecen desde que subieron y otras cosas que ya no están disponibles, como algunas de nuestras primeras producciones que son francamente un papelón, o podcasts de marca que iban a estar disponibles por tiempo limitado. Pero la realidad es que ustedes como creadores y creadoras tienen el poder de la plataforma de publicación, que es uno de los ítems que no llegamos a comentar, a donde suban su podcast, pueden, de la misma manera que lo subieron, el día de mañana no quieren que esté más disponible, lo pueden eliminar y va a desaparecer de todas las plataformas. Está bueno tal vez aclarar esto, que es que el podcast se sube a una plataforma de publicación, a una única plataforma de publicación, y desde esa plataforma de publicación se distribuye a donde la gente va a escuchar el podcast, que puede ser en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o su aplicación de elección. Una vez que vos borrás el canal desde la plataforma en la que lo publicaste, deja de estar disponible en las otras plataformas. Así que es muy sencillo, no es que tenés que ir borrándolo. Lo mismo con los episodios. Si hay un episodio que por alguna razón no querés que esté más, lo podés borrar desde ese canal. Inclusive pueden editar, me pasó. De que, por ejemplo, se equivocaron en el nombre de alguien, lo pueden editar y se editan todas las plataformas. Eso está buenísimo. Bueno, otra pregunta. Iván Ortiz pregunta, ¿creen que es distinto el nicho que escucha un podcast al que está en redes? ¿Ayudaría a hacer una estrategia de marketing? ¿Qué opinan? ¿Cómo conviene promocionar los podcasts?
estar una hora hablando solo de eso. Ahí estamos escuchando a Luciano. Ahora. Sí, es que, claro. En realidad, si quieren, o sea, esto está un poco en los slides que seguían. Si quieren, lo que podemos hacer es un recorrido rápido por lo que faltaba, y si queda alguna pregunta, las hacemos. Y de último, lo que vamos a hacer es compilar las preguntas que hay en el chat, y en la segunda edición hacer algo más formato pregunta-respuesta, y resolvemos las dudas que quedaron, ¿les parece? A full, y me encanta que justo Florencia, la pregunta que seguía era cuáles son las plataformas recomendadas para publicar, como si supiera lo que viene a continuación, que es justamente cuáles ¿viste? Son adelantadas. Ya un poco les conté de cómo... Me escucho de fondo, amor. Perdón. Ahí está. Amor. Qué poco profesional. Melanie, me escucho de fondo. Hay un montón de plataformas para publicar. Algunas son gratuitas, otras son pagas. Generalmente las plataformas que son pagas son para gente que tiene mucho volumen de escuchas o que publica varios podcasts, como es nuestro caso. Pero entre las que son para empezar, recomendamos Anchor, que hablamos hace un ratito, que es paga, no tiene versión, que es gratuita, no tiene versión paga, y que además te da acceso a herramientas que no solamente son de publicación, sino que también, como decíamos, son de grabación y de edición. Entre esas también está, por ejemplo, SoundCloud, que es una de las más conocidas. Hay muchísimas realmente. Nosotros usamos una que se llama Transistor, que es paga si quieren ir un paso más allá y tener una plataforma más profesional y con más volumen, pero así entry level recomendamos Anchor sin lugar a dudas. Como les dije recién, ahí se publica y se distribuye a todas las plataformas. Desde Anchor pueden publicar a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. ¿Qué más? Bien, acá Lu. Viene Lu a contar esta parte del proceso, que es la subida del episodio, específicamente. Sí, porque tenemos el episodio y es como, bueno, necesitamos otros elementos y otras, iba a decir herramientas, pero no, elementos gráficos y texto que acompañan a ese audio. Obviamente está el título del episodio, la descripción, que no es menor, que no hay que subestimarla, porque a veces uno en la búsqueda o al momento en que llegan las recomendaciones, ¿no? Que el algoritmo nos recomienda, la descripción suele ser eso que nos lleva a decidir si le damos una oportunidad de escuchar o si seguimos de largo. Fundamental, la descripción general del podcast y luego la descripción de cada episodio. También el podcast tiene una portada, y acá sí también la portada es fundamental. Y ponemos que no es un posteo, porque no es que la portada es una foto. La portada es la gráfica y la imagen de tu contenido. Está bueno pensarla con tiempo, está bueno ver qué queremos mostrar y por qué, si vamos a hacer un logo, cómo lo vamos a hacer. Y después también, en algunos casos, no en todos, cada episodio también tiene su portada, esto es opcional. Y también, bueno, tema de videos, que también es nuevo y también es opcional. Ahí ya queda a gusto de cada uno si queremos que cada episodio tenga su gráfica en particular y esto tiene, digamos, un sentido y por qué, o si ya preferimos tener solo la portada del podcast. Sí, sobre los videos, Anchor te permite subir un video al que directamente le va a extraer el audio y te lo va a publicar en formato audio. Y ahora Spotify, junto a algunos podcasts, empezó a habilitar la posibilidad de subir el video, además del audio, que bueno, nada, es un tema controversial que también merecería su discusión aparte. Creo que la clave, algo para subrayar de esto que cuenta Lu, que es tan importante en este proceso, es que, y que tiene todo que ver con lo que viene ahora, es que tiene que entrar por los ojos. La gente no se va a encontrar casualmente con el podcast, es de oído. O sea, van a ver una imagen y van a leer una descripción y van a ver el nombre de tu podcast antes de escucharlo.
Así que, si les parece, tengan eso en cuenta, y ahora pasamos a algo que tiene mucho que ver con eso, que es la promoción, la comunicación del podcast. Mientras Luchi va a buscar un micrófono, que creo que eso fue lo que llegó en el timbre. Buenísimo. Bueno, acá quiero aclarar que pusimos a Cristina Aguilera, pero a mí misma porque soy fanática de Britney. Tengo que aclarar eso de entrada. Una cosa que tenemos que saber también es que, como veníamos diciendo, los podcasts están pensados para audiencias específicas, y como no son contenidos que se meten en algo que está consumiendo alguien, como tal vez es la publicidad o un posteo y demás, sino que la gente tiene que ir a buscar esos contenidos, tenemos que asegurarnos de que lleguen esos contenidos a sus oídos, ¿sí? Y es esto, ¿no? Nadie se va a encontrar casualmente con tu podcast si no lo difundís. Y como cualquier otro contenido, necesita recursos audiovisuales para su difusión en las plataformas. Y acá tenemos un gran desafío, que es cómo comunicamos un contenido de audio en plataformas que están hechas para la imagen, ¿no? Como es Instagram, como es Facebook, como es YouTube y demás. Y acá hay algunos recursos de comunicación para comunicar tu podcast y para hacer que llegue a la gente que tiene que llegar. En primer lugar, crea perfiles en redes sociales. Está bueno que le crees un perfil a tu podcast donde vayas subiendo contenido, donde vayas subiendo fotos, donde vayas subiendo quotes, ¿sí? Hace posteos atractivos. Pueden usar Canva, por ejemplo, para diseñar sus posteos. También pueden usar audiograms. El audiogram es un posteo con sonido donde se va traduciendo tenés subtítulos donde ves el sonido que vas publicando. Hay una aplicación que se llama Headliner, que la pueden buscar, que es súper práctica porque tiene un bot que te transcribe automáticamente el contenido, el sonido, y vas poniendo los subtítulos ahí abajo. Solo tenés que corregir algunas cositas de la traducción del bot, pero la verdad que te ahorra un montón de trabajo y tiene diseños súper lindos. O sea, no hace falta saber ni de Photoshop ni de Illustrator para usar ni Canva ni Headliner. Por otro lado, mucha foto y mucho video del backstage. O sea, aprovechen que están grabando, sáquense fotos, filmen. Si van a hacer cosas con entrevistados, pídanle que se sacan fotos. Sí, bueno, esto es para otro momento de la vida, ¿no? Pero si llegan a estar en persona, saquen muchas fotos, sáquense fotos juntos, hagan videos. Está muy bueno poder tener presencia humana, ¿no? De los hosts, de los invitados y las invitadas. Por otro lado, pedirle que a quienes participen difundan el episodio. Esto de nuevo es como lo que decía Lu hace un ratito, ¿no? Por ahí pienso que tengo la reconfianza con alguien, pero si no le pido que difunda, no lo va a hacer. Entonces tenemos que agarrar y pasarle el link al episodio y decir, che, ya está publicado, lo puedes publicar en tus redes, compartirlo, moverlo. Después puedes hacer videos para el Instagram TV, puedes hacer videos para YouTube, etcétera. Esto también siempre es una opción que está buena. Una cosa que también hicimos mucho en Posta es hacer vivos en Instagram con las personas que hacen los podcasts. Entonces eso también suma mucho al universo de ese podcast, y es el punto siguiente, que es interactuar con la audiencia, ¿no? O sea, generar un ida y vuelta, hacer que esas personas se sientan de ese contenido. Puedes preguntarles si aprendieron algo, qué fue lo que más les gustó, hacer un ida y vuelta, hacer preguntas y respuestas sobre el episodio. Y en último lugar, crear contenido exclusivo o extra y aprovechar estos perfiles en redes sociales para potenciar toda la experiencia, ¿no? Escuché este episodio y después voy a encontrar otra cosita en Instagram y se me va a ir completando todo el rompecabezas de contenidos. Y lo último, que es el paso 8, que esto es opcional, porque obviamente se puede hacer un podcast sin monetización, pero si podemos lograr monetización, mejor. Y acá voy a hacer hincapié en algo que Cintia siempre me reafirma y me coachea mucho en esto: dejemos de hacer cosas gratis las mujeres. Empecemos a tener empoderamiento financiero, y está buenísimo que podamos monetizar nuestros contenidos y que podamos monetizar los podcasts, porque son tiempo, porque son recursos y porque está genial poder lograr esto con los contenidos, ¿no? Algunas opciones de monetización. Acá le paso la palabra a las chicas.
Sí, una cosita sobre monetización. Creo que diste en el clavo en esto que es opcional, que es, tal vez nadie empieza un podcast pensando en hacer plata con eso. Eso no significa que eventualmente no lo puedas monetizar, porque de una manera u otra vas a terminar teniendo además algún tipo de gasto. Y hay gente que monetiza, aunque sea para cubrir los gastos o para poder incluso invertir en que eso vaya creciendo. De hecho, el modelo de negocio de Posta al comienzo estaba basado en eso, en cubrir los gastos. Quiero sumar muy rápido antes de pasarle la palabra a Maru para que cuente de estas opciones de monetización, que esta es la segunda pregunta que más nos hacen después de cuánto tiene que durar el podcast, que es cómo hago plata con un podcast. Quiero aclarar que no hay una respuesta mágica a esto, y que por otro lado no necesariamente necesitas conseguir un sponsor ni venderle tu podcast a alguien. Esas son posibilidades que se van dando con el tiempo, pero para las que tenés que tener un podcast que sí o sí escuche mucha gente. Entonces la pregunta que hay que hacerse antes es cómo construyo mi comunidad. Y realmente no es tan importante tener decenas de miles de oyentes para esto. Incluso si tenés unos pocos cientos de personas escuchándote, a eso ya podés llamar una comunidad si estás construyendo ese vínculo, como hablaba antes Mel. Incluso creo que si tenés unos pocos cientos de personas escuchando, ya podés empezar a monetizar. La única manera es creando un vínculo sólido con la audiencia y pensando estrategias para hacerlos parte del contenido. Dicho esto, le paso la palabra a Maru, que va a comentar dos opciones de monetización que son muy, muy interesantes, especialmente para la gente que recién está comenzando a producir podcast, o que está pensando en hacerlo. Esto que dice Lu, ¿no? De generar ese vínculo fuerte con nuestra audiencia y dándole contenido interesante y haciéndolos partícipes. Eso es como fundamental porque es como te interpela de otra manera, quieras o no. Tendríamos dos maneras para poder hacerlo. Una se llama crowdfunding, que es una plataforma donde previo a hacer el podcast nosotros podemos contar cuál es nuestra idea, por qué deberíamos poder hacer este podcast, y en esa plataforma tenemos gente que lo invitamos a que financien, si se quiere, el proyecto. De esta manera logramos que nuestra audiencia o esta audiencia que está interpelada por esta problemática o la temática que estamos tratando del podcast que estamos ofreciendo, lo puede hacer, y de esa manera logramos cierto financiamiento, que está buenísimo, y logramos después llevar a cabo el producto del podcast, ¿no? Y por otro lado, tenemos una segunda manera, que es una manera más de membresía. ¿Esto qué significa? Cuando el podcast, nosotros ya lo hicimos, ya lo produjimos, ya está publicado, lo que podemos hacer es en una también plataforma, que tenemos como ejemplo ahí a Patreon, lo que hacemos es invitamos a la audiencia a que haga su aporte financiero, pero a cambio dándole cierto beneficio que tenga como un contenido interesante para ellos, que sea como un hook importante. Y de esa manera logramos que mensualmente la gente pueda aportar a ese podcast, pero a cambio le damos contenido premium, estrenos, cosas extras que ellos lo perciben, o sea, tienen una forma alta de percibirlo. Así que un poco esas, frente a la pregunta de cómo hacer plata, no sería la pregunta tal como dijo Lu, sino que sí tendríamos estos dos caminos como para ir financiándolo, ¿sí? Sí, son clave muchas veces, y acá creo que es clave también mencionar algo que parece mucho, que es esta cosa de ponerse obstáculos uno mismo y autoboicotearse, ¿no? Veo hablando con creadores de contenido que están empezando, pero ¿quién me va a querer dar plata a mí? Y eso es lo peor que podés decir. Hace un contenido, si vos crees en tu contenido y hay gente que cree en tu contenido, entonces no hay ninguna razón que te impida ofrecer esta vía de monetización. Otra cosa es pedir limosna. Por favor, ayúdame, que no puedo pagar el gas porque estoy haciendo un podcast. No, dale algo a cambio, hacelo sentir parte de la comunidad. Y no es que cada oyente te va a tirar plata encima, pero probablemente se siente una conexión tal con el podcast que quiere hacer un aporte económico, en este caso, bueno, a la producción del contenido. Así es. Teníamos... Dicho todo esto. Buenísimo. ¿Y faltó algo más? Porque para cerrar queríamos...
Sí, es mucha data. Para cerrar, queríamos hacerles una preguntita. La primera que hicimos al principio, pero hacérselas ahora en el chat, y es, ¿qué pensaban que era un podcast y qué posibilidades tenía? ¿Y qué piensan que es un podcast ahora y qué posibilidades creen que tiene? ¿Queremos leerlas? A ver. A mí lo que me gustó es que en el chat confesaron que ya se metieron en el placar para hacer entrevistas. Bueno, Sí. yo lo hice también, con Mujeres en Innovación una vez. Muy y bien, funcionó. muy bien. Contá, Nati, contá tu experiencia. A ver si hay comentarios, perdón, yo me voy metiendo en la dinámica, así caótica como soy. A ver. Y mientras la gente comenta de qué se trataba, bueno, si ya entienden un poco más de qué es un podcast y si cambiaron de opinión. Una pregunta que surgió es si recomiendan convertir un webinar en un podcast. ¿Qué opinan? ¿Nadie quiere agarrar esta papa caliente? Bien. Yo creo que para esto aplica la misma respuesta que para, por ejemplo, lo que decíamos recién, programas de radio, DJ sets y demás cosas que no están pensadas específicamente para este formato. O sea, lo que estarías haciendo en ese caso es distribuir un contenido que fue creado con un formato en otro. De la misma manera que, por ejemplo, qué sé yo, subís un pedazo de un programa de televisión a YouTube, eso no te hace youtuber automáticamente. Claro. Creo que no, si se puede convertir un webinar en podcast, pero un webinar subido a una plataforma de podcast no lo convierte automáticamente en un podcast. No, claro. Y si me permiten, lo que está bueno, que a mí, digamos, esto es a título personal como construcción que fui haciendo en todos estos procesos, es que habría que pensar el podcast con otras categorías. Uno sin querer viene desde otros vínculos con querer alinearlo o a la radio, a un proceso de producción de un spot radial, o a un proceso de producción de un comercial o un rodaje para filmación. Y la realidad es que en lo personal yo siento que hay que sacarnos esas categorías de lado, si se quiere, y poder pensarlo como algo ad hoc que tiene otros procesos, otros tiempos, realmente, porque nos ha pasado mucho también de que muchas de las preguntas fueron cuánto les lleva hacer un podcast, cuánto les lleva hacer una serie, y la realidad es que son otros tiempos y no hay que vincularlos a lo ya conocido, que es lógico porque todos venimos de ahí, pero está bueno que abramos un poco la mente en ese sentido y saber que es otro proceso totalmente distinto. Sí. Y también en cómo está hecho, ¿no? Tal vez en un webinar nos invitan a ver un gráfico o nos invitan a ver un video y uno está escuchando el podcast haciendo otra tarea y claro, no está pensado 100% para que sea un contenido sonoro. Entonces, tal vez hacer esos pases muchas veces no es lo más recomendable. Tal cual. Como yo que estuve todo este webinar escuchando un podcast, pensaron que estaba escuchando un podcast sobre el bailar. Nos engañaste. Mayra acá dice, era un canal de comunicación y ahora puedo verlo como un espacio compartido que podemos ir construyendo con la audiencia. Está bueno pensarlo. Yo creo que hay cosas que dijimos hoy que aplican para todo tipo de contenidos. Hoy que podemos ser creadores y creadoras de contenido, tenemos las herramientas. Creo que es muy importante pensar en cosas que conecten con la audiencia, en hacer cosas que generen comunidad. Esa oportunidad está y nosotros, viendo desde donde trabajamos que esas comunidades existen y cómo valoran nuestros contenidos, realmente recomendamos que hagan ese trabajo no solamente de hacer su contenido, sino de construir una audiencia alrededor de eso. Para nosotros es fundamental y es mega satisfactorio. Tal cual. Bueno, otra es, si elijo un nombre para mi ciclo de podcast, ¿en dónde verifico si no está siendo usado? El registro de la propiedad intelectual y en Argentores. Ahí en principio. Buenísimo, simple. ¿Y hay algún tema legal que tengamos que considerar? Eso creo que lo respondimos antes. Sí, hablamos, por ejemplo, Lu mencionó, por ejemplo, el tema de la música.
nosotros no usamos música. Si subís un podcast con música que hizo alguien, probablemente te lo den de baja, así que tengan cuidado con eso. Hay plataformas que te permiten acceder a música libre de derechos, tanto gratuita como, paga. Y como decíamos, Anchor te permite agregarle música, tiene una librería integrada de música de la que vos podés elegir cortinas para tu podcast. Sí, de hecho, en Mujeres en Innovación usamos las cortinas de Anchor. Claro. Bien. Meli, ¿qué ibas a decir? Sí, no, que me gustaría también como un poco a modo de cierre volver a esto de que, o sea, esto no es una biblia de cómo hacer un podcast. O sea, sepan que esto es lo que nos funciona a nosotros y que son cosas que pueden tomar, cosas que pueden dejar. Y también, o sea, no es solo como para hacer o no hacer un podcast. O sea, se pueden hacer podcasts. O sea, les estamos diciendo que no hagan un audio de WhatsApp largo, pero les voy a poner un ejemplo. Hay una autora que a mí me encanta y la amo fuertemente que se llama Coral Herrera. Y Coral Herrera ahora tiene su podcast y lo sacó. Y el podcast de Coral Herrera es literalmente un audio de WhatsApp largo. Es un audio de WhatsApp de 20, 30 minutos. Y la cosa, o sea, desde la producción es la cosa más espantosa que hay. Pero ella le pone tanto contenido y tiene tantas cosas para decir que están buenísimas. Y yo la amo tanto, y amo lo que hace, que la escucho siempre. Y cada episodio que saca lo escucho. Ahora, si Coral Herrera, si pudiese decirle, Coral Herrera, te hacemos el podcast con posta, por favor, déjame que te ponga música en el medio, locuciones y que le ponga buena calidad a esto, estoy segura de que el podcast de Coral Herrera llegaría a muchas más audiencias que no necesariamente son las que están cerca suyo. O sea, no necesariamente son las personas que la siguen, que son fans y que leen todos sus libros. Entonces, también tomemos esto como una posibilidad de agrandar nuestras audiencias, porque cuanto más atractivo sea nuestro contenido y más profesional sea, más posibilidad de salir de nuestro círculo tiene. Y bueno, no, me gustaría dejarles como eso, ¿no? Como por ahí cierre desde lo que me pasa a mí, que creo que los chicos también van a estar muy de acuerdo en esto, de que no es imposible, pero también tiene que ver con potenciar mucho los contenidos, ¿no? Bueno, vamos cerrando entonces. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Posta. Gracias, Mel, por ser la intermediaria de este pedido, que de muy valioso y que además queda en YouTube para todas las personas, para May y para todas las personas, las audiencias fuera. Mucha gente que lo quería ver después. Así que gracias, me parece que no sé si hay este tipo de contenidos así tan exhaustivos sobre cómo hacer un podcast, así que bueno, muchas gracias de la comunidad. Gracias. Muchas gracias, ha sido excelente. Muchísimas gracias. Un montón. Gracias por el tiempo a todos que estuvieron ahí también escuchándonos, gracias por el tiempo, por estar ahí. Sí. Y necesitamos más voces de mujeres en el mundo podcast. Así que quiero que todas de acá salgan y hagan su podcast. Vamos, sí, vamos, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Esto va a quedar grabado, así que lo pueden guardar para luego ver ciertos detalles o todos los pasos completos. Y espero que podamos hacer otro de nuevo, donde podamos justamente compartir de que muchos de los que escucharon este video, de los que escucharon este webinar, sacaron su propio podcast y que todos los consejos de Posta fueron muy buenos y los hicieron exitosos. Espero que sí. Y que nos escuchen en Mujeres en Innovación, en el podcast Mujeres en Innovación. Así, entonces buscan como Un Mate con Mujeres en Innovación en Spotify, que ya se viene la segunda temporada, así que estén pendientes. Bien. Bueno, chau. Gracias a todos. Chao. Chao.